Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este espacio que hoy se torna muy importante por la presencia de una especialista en salud mental que nos va a ayudar y nos va a dirigir para saber cómo podemos enfrentar este tiempo en el que el ruido, las campanitas de Navidad y todos los jo, 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 jo de aquel mítico personaje que es Santa Claus o Papá Noel, como se lo conoce, o el viejito pascuero, como se le dice en el sur del continente, está tan latente todo, pero en el fondo de nuestros corazones es posible que haya una seria situación que se conoce como depresión. Para hablar sobre este tema, ustedes están invitados entonces para que hablemos de depresión. Les decía que para hablar de este tema tenemos la presencia, la compañía vía Zoom en esta ocasión de la doctora Julieta Sañay. Ella es una médica psiquiatra, esa es su especialidad, y tiene un voluminoso nivel de consulta en el Instituto de Neurociencias aquí en Guayaquil, que es donde ella trabaja. Entonces vamos a decirle gracias por su compañía. Bienvenida, doctora. Doctora, ¿me está escuchando? Sí, sí. Ella me escucha, pero yo no la escucho. Y bueno, quiero solamente decirles que sí nos vamos a escuchar y que vamos a tener la oportunidad de conversar con la doctora Julieta Sañay. ¿Ahora me está escuchando, doctora? No la escuchamos a la doctora. Entonces lo que queremos saber es si ustedes están de acuerdo que esto es también una de las uno de los significantes de la Navidad. Hasta en una mascarilla se grita felices fiestas. Claro, esto es en idioma inglés. Acá está escrito muy artísticamente y dice Merry Christmas. Ya todos sabemos lo que significa el Merry Christmas, pero no es precisamente lo que nosotros queremos decir. Es probable que una cosa sea lo que nuestra expresión verbal dice, pero en el interior estamos un poco tristes. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas razones? Ya lo vamos a ver, ya vamos a conocer y vamos a detectar, vamos a aprender a detectar cómo y por qué razón nos llegan estos estados de tristeza. Y la doctora, que espero que ya tengamos la oportunidad de conectarnos bien, nos pueda decir de qué forma vamos nosotros a superar esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decirle nuevamente buenos días y bienvenidos a todos, pero vamos a hacer antes un corte y regresamos de inmediato. Nuevas obras para todos los sectores de Guayaquil. Mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico de 2.5 y 5 centímetros en las parroquias Tarqui y Pascuales. 54.67 kilómetros intervenidos, beneficiando a 445.441 ciudadanos y generando 115 empleos. Estamos de acuerdo, ¿no? En eso quedamos. ¿Opiniones? Sí, yo opino que... Usted tome nota, mijita. A ver, tú dime. Que te hagan sentir que vales menos en tu trabajo se llama violencia laboral. Nadie tiene derecho a subestimarnos por ser mujeres. Y alcahuetear este tipo de tratos nos convierte en parte del problema. Si ves a alguien conocido hacer esto, no lo permitas. Y pasemos de la indignación a la acción. Conoce cómo actuar en estos casos ingresando a www.delaindignacionalaccion.gov.es. Depresión, ese es el tema que hoy nos convoca. Tenemos el gusto de compartir la pantalla con la doctora Julieta Sañay. Habíamos dicho hace un momento que ella tiene una voluminosa consulta en el Instituto de Neurociencias aquí en Guayaquil, que es donde ella labora, pero además hace una cantidad de trabajo y de ayuda. Es una ayuda inconmensurable lo que nos está dando
Digo, no se está dando porque es a la ciudadanía a quien se está dirigiendo su labor. Vamos a decirle bienvenida. Gracias por su compañía, doctora Sañay. Muchas gracias por invitarme a compartir los conocimientos y sobre todo para hacer prevención en una época que para muchos causa mucha nostalgia, sentimentalismo, sensibilidad. Ahora mucho más con esta noticia que nos dan sobre la pandemia, de que tal vez tengamos algunas restricciones nuevamente. Entonces es necesario prevenir. Siempre se puede hacer prevención desde el conocimiento sobre todo lo que respecta a la salud mental. Doctora, instrúyanos primero, por favor. Díganos, ¿qué es la depresión? ¿Cómo se conoce que una persona está con depresión? Bien, en esta época se le llama, el término anglosajón le llaman winter blue, depresión estacional. Nosotros los psiquiatras conocemos esta enfermedad según el diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, lo conocemos como trastorno depresivo mayor recurrente con patrón estacional y muchas veces refractario. Lo traduzco. Es un cuadro que se presenta generalmente en ciertas épocas del año, es repetitivo, es recurrente y muchas veces puede ser resistente al tratamiento y tiene que ver mucho con los antecedentes familiares que se tenga, por ejemplo, hijos de pacientes con trastornos del humor como el trastorno bipolar o antecedentes de trastornos depresivos en la familia, antecedentes de suicidio incluso. Todos estos antecedentes familiares pueden poner en riesgo incluso a personas más jóvenes, ¿no? También tiene que ver, hay estudios que hablan de que tiene que ver mucho con vivir lejos de la línea ecuatorial, porque esto tiene que ver mucho con el ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? Es nuestro reloj interno. Tiene que ver mucho con este trastorno afectivo estacional y ciertos factores que alteran este reloj interno del ser humano, que está activado a lo largo de los 24 horas y que se activa con la luz del día. Es muy conocido estas investigaciones en los Países Bajos anglosajones, debido a que se acerca el invierno. El cerebro recibe menos luz y de esta manera las hormonas, la secreción de las hormonas y de los neurotransmisores que nos hacen sentir bien, de buen humor, estables, se disminuye. Es como que si se apagara el cerebro, es como que si esa regulación se disminuye y hay un metabolismo disminuido de la síntesis de estas sustancias, como por ejemplo la serotonina, que es el neurotransmisor que nos hace sonreír y que nos hace estar tranquilos, y de la melatonina, que es el que regula nuestra temperatura corporal y nuestros patrones de sueño. Es decir, que a menor luz, menos producción en el cerebro de la serotonina y menos humor y menor energía en ciertas épocas del año. Tiene que ver, este es el reloj biológico que se comporta en algunas personas de esa forma, pero también no solo tiene que ver con las estaciones, ¿no? con el tiempo, tiene que ver con la asociación que tú tienes en la Navidad. Los científicos han descubierto que tenemos una corteza sensorial donde están nuestras creencias espirituales y nuestra sensibilidad, en el lóbulo parietal, que asocia ciertos eventos de las Navidades anteriores a la Navidad actual. Por ejemplo, si tú has tenido situaciones. Ayer hablaba con una paciente que su papá falleció en Navidad y me dice: doctora, yo no pongo árbol desde que mi papá falleció, yo no pongo árbol. Y ella asocia esta época a la muerte de su familiar finalmente determina que no ha elaborado este proceso de duelo con tranquilidad. Imagínate, incluso no se da cuenta que estás transmitiendo este sentimiento negativo a su otra generación, a sus hijos, que correcto, también tiene que calarse el hecho de que ella no ponga un árbol de Navidad. Entonces tiene que ver mucho las asociaciones. Hace un momento acabo de ver un señor que va a cumplir años el 24 y le pidieron el divorcio, hace 2 semanas me dijo que se quería suicidar. Entonces todas estas asociaciones pueden marcarlo en los próximos años si él no elabora bien todas estas pérdidas. Entonces tiene que ver mucho con la época del año en que estamos y con la asociación que le damos a ciertos eventos. Lo que significa, doctora, que no solamente un divorcio, un distanciamiento de su tierra natal, tener que emigrar a otra ciudad, a otro país, a otro continente, las peleas internas en el mundo laboral,
la competencia, todo eso puede desencadenar esos términos emocionales que se conocen como depresión. Así es, hay factores detonantes, así como hay factores que son endógenos, ¿no? Los factores detonantes, la diferencia es que si el factor estresante desaparece, por ejemplo, digamos que la pérdida de un trabajo te pone con un cuadro de desánimo, pero encuentras otro trabajo y automáticamente te autorregulas. Entonces, aquí ya hablamos de episodios, ¿no? Pero ya cuando hablamos de trastornos y que es necesario tomar en cuenta porque no siempre se presentan los mismos síntomas, especialmente los hombres presentan y los adolescentes presentan síntomas atípicos. La depresión no siempre es lanzarse a llorar. Por algo tenemos todos estos rockeros, estos artistas que se deprimen y tienen intentos de suicidio. Observamos, cuando estamos observando signos atípicos como exceso de sueño, pérdida de la vitalidad, es decir, estas personas no tienen ganas ni siquiera de bañarse, ni siquiera de levantarse a lavarse la boca, pasan días con la misma ropa, pérdida del apetito o aumento del apetito. Lo contrario en ellos hay hipersomnia, aumento del sueño durante el día, falta de energía, la melancolía, no disfruta de las actividades que antes hacía, no tiene placer por las cosas que antes le daban placer, se aísla, se retrae. Y estos síntomas atípicos hay que tomarlos en cuenta, porque si esta persona manifiesta un mínimo de idea de muerte, a veces te dicen me quiero morir, no les encuentro sentido en la vida, no directamente te dicen me quiero suicidar. Estas personas pueden hacerlo e incluso después de un intento es muy común que lo vuelvan a hacer. El día de ayer atendí a un joven cuyo mejor amigo había intentado lanzarse del edificio El Fórum en octubre y él lo detuvo. Se sentía orgulloso porque había detenido a su amigo. 3 meses después lo vuelve a intentar y en cambio ahora él estaba con mucha culpa, muy mal, porque no pudo lograr salvar a su mejor amigo. ¿Y qué pasaba? Y me dice que el chico le explicaba que no sentía motivaciones por vivir, que no sabía lo que le pasaba, que todo estaba bien en su familia aparentemente, pero él tenía unas ganas de no vivir, no encontraba sentido a la vida. Increíblemente se lo había manifestado a la familia, yo le había dicho que lo traigan, pero los padres minimizaron esta situación, lo minimizaron, y esto es lo que a veces ocurre en ciertas personas, son depresiones atípicas, que no siempre, hay depresiones, que no siempre van a ceder con lo típico que le decimos, pon de tu parte o hay una luz al final del túnel, pon de tu fuerza de voluntad. Son depresiones que tienen alteraciones de los neurotransmisores a nivel del cerebro. Y entonces es ahí cuando se necesita medicación, doctora. Exacto, es ahí, porque ya si el cuadro dura más de 2 semanas y la persona no ha mejorado con agüitas, con consejos, con deporte, con cualquier cosa alternativo, es necesario acudir al profesional porque necesitas tomar medicación, y para eso es necesario eliminar el estigma, dejar de pensar que la medicina te va a causar dependencia. La medicina antidepresiva no genera dependencia, lo único es que se demora en actuar y su proceso recién a los 15 días va nuevamente a unir los neurotransmisores y a darle esta vitalidad a la persona para que además haga psicoterapia. ¿En qué me sirve la psicoterapia? Yo le digo siempre al paciente, usted es como un carro chocado, yo lo tengo que enderezar, es decir, lo estabilizo biológicamente para que el psicólogo me ayude a pintar su carro, es decir, a ver las formas de prevenir una recaída, a encontrar el origen de su depresión, de su tristeza, el por qué se pone usted así, y sobre todo a evitar una recaída y de poder retirar el medicamento, ya que esto es como poder andar el carro, como darle electricidad a su batería nuevamente, que su cerebro se vuelva a despertar y se vuelva a arrancar. Entonces, así le doy el ejemplo, pero el tratamiento mínimo debe durar de 6 meses a 1 año. Solo cuando una persona es muy mayor, a veces mantenemos el tratamiento, sí, porque el medicamento no es pastilla de la felicidad, se demora en actuar. Y aquí es donde los psiquiatras nos encontramos de manos atadas frente a las personas que se quieren suicidar, porque esperar 3 semanas a que actúe una medicina, ¿qué hacemos? Tenemos que hospitalizarlo, necesitamos hospitalizarlo con vigilancia 24 horas, lo hacemos dormir mientras actúa la medicina, y por eso que la idea suicida o la intención suicida debe ser una emergencia hospitalaria, debe ser una emergencia psiquiátrica. Tú no puedes mandar a la casa
ni tratar esto en un consultorio, porque las personas que lo piensan lo hacen como una salida de sufrimiento, porque han intentado hacer de todo y no lo han logrado. Una pregunta, gracias a ustedes. Una pregunta en relación al cuadro que usted acaba de relatar, doctora. ¿Las instituciones del Estado conocen de la gravedad, de la seriedad de lo que usted está mencionando? Los hospitales no especializados no. Fíjate que a veces los pacientes han ido y los han mandado a consulta externa. No los hospitalizan. No, pacientes que han tomado veneno, les hacen el lavado gástrico y los envían a la casa. No toman en serio esta situación, porque no hay esta política, porque no hay esta cultura del manejo psiquiátrico. Entonces ahí es donde viene la pregunta ¿y el Ministerio de Salud Pública del país qué hace frente a estas situaciones acuciantes? No hay prevención. Si no fuera por ustedes, los periodistas que abarcan estos temas, que llevan este tema a la comunidad, las personas siguieran en el desconocimiento. Gracias a ustedes, las personas ahora al menos acuden al psicólogo, al psiquiatra, pero siempre existe el estigma. Hay que disminuir el estigma, dejar de creer que el psiquiatra es para los locos, que necesitas estar loco para una consulta. Increíblemente me alarma que son los jóvenes en este momento de la pandemia los que están presentando mayores cuadros depresivos. Yo pensé que iban a ser los ancianitos, los mayores. No, son los jóvenes que no se han adaptado bien a esta pandemia, que han perdido sus habilidades sociales, que están más retraídos, que se han enganchado en la adicción a las tecnologías, a los juegos, y que están cambiando ese flujo normal del cerebro. ¿Cuál es nuestro flujo normal del cerebro? Levantarse, trabajar, ir al colegio, ir con amigos, salir, disfrutar, comer con la familia. Ellos lo han perdido, y ese cerebro que no ha terminado de desarrollarse, lamentablemente está siendo interrumpido y modificado gracias a la acción de la pandemia, y también a que muchas veces en los hogares los papás no estamos tomando la observación necesaria sobre nuestros hijos. Vemos que pasan encerrados, creemos que eso es normal, los vemos que pasan día y noche pues no están durmiendo, que han perdido su del aseo, de la higiene, que ya no comen con nosotros, no buscan ayuda inmediatamente antes de que esto avance, Créanme lo que si yo encuentro un gran responsable aquí en este momento son los padres. Minimizan la situación, le dicen, no, tú de qué te vas a deprimir si tú ni trabajas ni haces nada. Minimizan lo que siente el hijo. Estos chicos a esta edad no tienen sentido de pertenencia, sienten que no se acoplan a la casa, se sienten criticados, reaccionan mal al abandono, a la crítica, a la soledad, odian la soledad, pero prefieren estar solos porque son súper ambivalentes, no saben cómo ser amigos, a veces son muy sobreprotegidos, y esa crianza muy sobreprotectora les hace perder habilidades sociales, de enfrentar. Tenemos chicos que en este momento están practicando el cutting, se cortan los brazos con una forma de calmarse. ¿Y sabes por qué? Porque el cerebro, cuando tú haces eso, manda una sustancia que se llama noradrenalina, endorfinas, que hacen que ellos se calmen el dolor, porque son jóvenes que no toleran la frustración y no saben cómo manejar la frustración, no saben manejar la injusticia, no saben manejar el no. Para ellos el no existe. Entonces, como no tienen cómo gestionar esas emociones, incurren en la autolesión. Doctora, o en el consumo de sustancias. Me gustaría conocer en qué medida la práctica de un deporte puede ayudar, en este caso, a los jóvenes. ¿A los jóvenes o a los adultos o a los envejecientes? Porque, usted tiene la palabra. Muchísimo, cantar, bailar, el agua genera muchas endorfinas. Las endorfinas son nuestras drogas que nos calman, que generan opioides y son nuestros anestésicos naturales. El agua, mira, hay un estudio reciente de la Universidad de Glasgow, del Journal Psychologist, que indica que estas personas que ponen los regalos, los adornos de Navidad en noviembre, generan más felicidad que las que no. Fíjate. Uy, qué bueno, entonces ya sabemos que la próxima instalación del árbol de Navidad va a ser en noviembre. Sí, y que estas personas mejoran las relaciones entre los vecinos y facilitan la posibilidad de entablar amistades. Y es verdad, ayer me ocurrió que yo encontré mi consultorio con los adornos y la sonrisa que tuve de oreja a oreja fue increíble, ¿no? Fue increíble. Sí, puede generar. Entonces, lo mismo con los chicos, hacerlos parte no porque a ti te pasó algo traumático en Navidad,
vas a seguir transmitiendo ese sentimiento de generación en generación. Hay que cortar ese ADN emocional. Me decía otra persona, no es que mi mamá murió en Navidad y yo por eso no celebro. No, son tus niños. Son tus niños, pon el árbol, deja que se ilusionen, deja que crean en Papá Noel, déjalos, son niños, ellos no merecen sentir lo que tú sientes, tienen que vivir su época de niños. Entonces es necesario llamarle la atención a los adultos que traten de ir a una consulta, algo, y superen esas situaciones, pero no lo transmitan a sus hijos. Es una época que si bien es cierto que debería ser todo el año, pero nos aprovechamos ahorita para comer en familia, para estar junto a ellos, para abrazarnos, porque hemos sobrevivido a una pandemia. Así es. Una pandemia. Y situaciones muy duras. Exacto, necesitamos de alguna manera activar. Ayer yo escribía, no complicarnos la vida por cosas innecesarias, dejar de ser tan materialistas, apreciar cada segundo que tenemos en nuestra vida, dejar de oxidarnos, porque nos oxidamos con el odio y con el resentimiento, y nos tomamos el veneno para que otro se muera, pero el que se toma el veneno y el resentimiento somos nosotros, y somos nosotros los que nos morimos. Muy bien. O sea, es tan fácil empezar a darle otra interpretación a la vida. A veces si tienes un divorcio, una separación, hazlo como que es la basura que se elimina de tu vida. No intentes seguírtela poniendo como mascarilla en la cara porque vas a apestar. La basura se va de nuestra vida, las pérdidas existen, aceptemos, ni siquiera tratemos de controlar, ni manejar, ni tratar de cambiar. Dejemos que transiten las pérdidas, que transite el dolor, que transite las situaciones y dejarlas pasar normalmente. Pero, ojo, revisar cuándo estas situaciones nos están provocando síntomas: insomnio, dolor de cabeza, me duele aquí, me duele acá, taquicardia, me va a dar un infarto, gastritis, no duermo, mi pensamiento está repetitivo, es de ruina, es de enfermedad. Esto ya requiere un tratamiento, porque si no inicias un tratamiento, te va a generar fobias, te va a generar crisis de pánico, te va a generar trastornos mucho mayores y te va a generar pérdida de dinero porque vas a tener que gastar más en un tratamiento. Es necesario reconocer cuándo puedes lidiar con algo de forma natural y de cómo te puedes autorregular. Por ejemplo, me preguntan a mí cómo yo lo hago. Yo me autorregulo todos los días, lo que más cuido es mi cerebro. Ayer sí me impactó ¿Cómo mucho lo cuida, doctora? Mira, ayer me impactó mucho la situación del suicidio del mejor amigo de mi paciente. Me impactó mucho y lloré con él. Lloré con él, se me salieron las lágrimas. Él se sentía culpable. Le digo, yo te dije tráelo, y también me siento algo responsable porque no te insistí, pero no sabíamos que los padres no estaban haciendo caso. Y ayer fui, lo conté, yo lo hablo, lo escribí, lo conté, y me fui a calmar, se lo conté a mi madre. Sí me afectó, como increíblemente, yo escucho todos los días tantas cosas, pero ayer me afectó de ver a mi paciente que él también estaba llorando, y no lo decía, pero se sentía culpable, ¿no? Entonces tratar de aliviarle eso me sobrecargó mucho a mí. Entonces yo todos los días me autorregulo, lo hablo, lo converso, lo escribo, me tomo test, busco el agua es el mejor generador de endorfinas, como le digo. No reprimas, porque eso se convierte en basura emocional y somos como un balde de una camioneta. Llenamos el balde de emociones negativas, de complejos, de miedos, de rechazos, de frustración, de crítica. Llenamos ese balde. Entonces cuando nos sentimos con ese balde tan sucio y tan lleno de desechos, ¿qué es lo que usted nos recomienda para finalizar, doctora? Vacíalo. Le decía yo ayer a una joven, perdona, pero es que no, yo me da vergüenza, soy muy orgullosa. Que tu perdón sea un caramelo, dale un caramelo. Y ese es... Bueno, se ha quedado congelada la imagen. Yo quería preguntarle, ahora nos está escuchando la doctora. Doctora, sí. Yo quisiera preguntarle a la niña Julieta Sañay, que si cree en Papá Noel, y qué es lo que le ha pedido a este Papá Noel para esta Navidad. Todos tenemos un niño interior, muchos un niño herido, hay que sanar a ese niño herido. Creo mucho en los milagros, creo en Dios sobre todas las cosas, y creo en que estas épocas, aunque puedan ser muy paganas, muy materialistas, es el momento para repensar, para estructurar nuestra vida, para ver lo que tenemos, para valorar lo que tenemos. Sobre todo yo, que soy sobreviviente, y yo digo, yo nací
con una misión. Todavía la sigo, la gente me dice de ayudar. Cuando un paciente me dice, gracias doctora, después de Dios usted, y están que me desean un feliz Navidad, pero así, me quieren abrazar o me agradecen, yo digo, wow, este es mi sentido de vida, eso. Esa niña que yo decía siempre quiero ser doctora y que no jugaba con muñecas, sino con estetoscopios, con los libros de mi mamá porque estudiaba medicina, con los huesos del esqueleto que ella estudiaba, mi mamá. Esa niña siempre quiso ser doctora, nunca quiso ser otra cosa, y esa niña está aquí ahora de adulto ayudando, y es mi deber servir, y me siento bien sirviendo, pero siempre siempre cuidando de no despreocuparme de los míos, no, tratando de tener el equilibrio. Eso es lo que yo le digo a esa niña, tener el equilibrio, mantener esa niña siempre con ese adulto ahí equilibrado, activar nuestros padres interiores. Mi mamá, mi papá son perfectos, me cuidan, me aman, me protegen, y esos papás y esa mamá soy yo misma, y es mi amor propio, mi autoestima, que es como un pilar que lo voy forjando poco a poco, y mi casa está tan fuerte que ningún huracán lo va a hacer caer. Bendito sea Dios. Doctora, a través de la distancia y a través de estas ondas, permítame enviarle un abrazo virtual y nuestro agradecimiento a nombre de los miles de radio y televidentes, escuchas y presenciales de OnePlus TV, agradecerle, le decía, por toda esta instrucción que nos ha dado a través de estos días, a través de estos minutos, a través de este tiempo. Ahora ya sabemos que esa niñita decidió descubrir su misión de vida y sigue ayudando. Que le dé mucha más energía a nuestro santo creador y que siga usted adelante en esta misión, doctora. Y nuevamente, y aunque parezca trivial y una frase común decirlo, felices fiestas. Feliz Navidad a todos y cuente conmigo siempre. Muchas gracias, doctora. Nosotros queremos decirles a ustedes gracias por su compañía, por su tiempo y por su comprensión. Solamente respiramos, tomamos un poco de aliento, siempre soñando en un mundo mejor.